Estoy en el capítulo 9 de Hebreos y voy a leer desde el versículo 7 por ahí hasta el 18 para entrar en la recta final de este capítulo. Mejor desde aquí, a ver. Estamos en Hebreos capítulo 9. Ya voy que tengo un conflicto aquí en el PC. Mientras se autosoluciona, voy a leer, pilas mi doctora con el versículo que le pedí por favor, voy a leer, acompáñeme a Levítico capítulo 17. Vaya conmigo a su Biblia por favor, yo los espero porque es importante. 17. Vamos a tomar el capítulo entero, pero el énfasis va a ser sobre uno o dos versículos, pero leerlo completo no nos quita nada, sino que nos aporta mucho. Lo que quiero que miremos acá es la importancia que la sangre tiene. La importancia que la sangre tiene. Dice este capítulo 17: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas: esto es lo que ha mandado el Señor. Cuando algún israelita sacrifique una res, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento, será culpable de haber derramado sangre si no lleva el animal a la entrada de la tienda de reunión y lo presenta como ofrenda al Señor ante su santuario. Por lo tanto, ese israelita será eliminado de su pueblo. Recordemos que los israelitas venían de una nación pagana en donde se ofrecían libaciones y sacrificios a los ídolos. Entonces Dios quiere con su pueblo Israel únicamente permitirles hacer eso si estaba dentro de los lineamientos que le había dado a Moisés en el Sinaí, y esa sangre solo podía ofrecerse allá en el santuario. El propósito de este mandamiento es que los israelitas lleven al Señor los sacrificios que suelen hacer en el campo. Deberán llevarlos al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión y ofrecerlos al Señor como sacrificios de comunión. El sacerdote derramará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la tienda de reunión y quemará la grasa como aroma grato al Señor. Y nunca más volverán a ofrecer ningún sacrificio a sus ídolos que tienen forma de machos cabríos. ¿Ve? Ese versículo es supremamente importante porque si usted lee, por ejemplo, en la versión del 60 o a pie de página en esta versión internacional que estoy leyendo, dice que no ofrecerán esa sangre a los demonios. Vale, está hablando de sacrificios rituales, porque ellos, sin saberlo, como dice Primera de Corintios capítulo 10, le ofrecían a los demonios en sus templos paganos la sangre de esos sacrificios. Ah, pero es que es un ídolo. Sí, pero es que es un demonio. Correcto, a eso se está refiriendo. Entonces Dios quiere circunscribir todo lo que es sangre ordenadamente dentro de los ofrecimientos que hacían, pero dentro del orden sacerdotal de Aarón. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en el capítulo 9 y 10 de Hebreos se va a hacer mucho énfasis, como ya se viene haciendo, sobre lo importante que es la sangre en sí. No se me vayan a ir por las ramas, por favor. Estamos hablando de, como les decía la vez pasada, no vayan a pensar pues en la morcilla, sería ridículo pensar que es para eso. El énfasis de la sangre es otro. Entonces dice 7: y nunca más volverán a ofrecer ningún sacrificio a sus ídolos que tienen forma de machos cabríos, con los que se han prostituido.
Este es un estatuto perpetuo para ellos y para sus descendientes. Cuando algún israelita o extranjero que viva entre ustedes ofrezca un holocausto o sacrificio, y no lo lleve a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al Señor, el tal será eliminado de su pueblo. Fíjense la sanción. Cuando algún israelita o extranjero que viva entre ustedes coma cualquier clase de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo. El énfasis nuevamente, el 7 y el 11, obsérvenlo. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, y ahí viene, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Importantísimo eso. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comerla el extranjero que viva entre ustedes. Cuando un israelita o algún extranjero que viva entre ustedes case algún animal o ave que sea lícito comer, le extraerá la sangre y la cubrirá con tierra. Pues la vida de toda criatura está ¿dónde? En su sangre. Por eso les he dicho, no coman la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Cualquiera que lo coma será eliminado. Todo nativo o extranjero que coma la sangre de un animal que las fieras hayan matado o despedazado, deberá lavarse la ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Después de eso quedará puro. Pero si no se lava la ropa ni se baña, sufrirá las consecuencias de su pecado. Primera énfasis. Ellos venían de ofrecerle a ídolos, como todos los pueblos que había alrededor, pero Dios dice, no, la sangre en mi sistema sacerdotal, arónico y dentro del pacto antiguo que he hecho con Moisés, es para esto. Y les doy la sangre de esas criaturas, porque en la sangre de esas criaturas está la vida, y esa sangre, que es donde está la vida, es la que servirá como propiciación por sus pecados. Muy bien, importantísimo eso. Por eso fue que el Señor Jesús, cuando entra a traer el nuevo pacto, al Señor Jesús no lo atropelló un carro romano, pues, y lo dejó ahí tirado y murió. No, tenía que derramar su sangre, porque en su sangre estaba la vida. Además era sangre divina, sangre santa, y si Dios cuida el ofrecimiento de la sangre de machos cabríos y de animales, cuanto más entonces, siendo esa sombra, está guiándonos a lo que la sangre del Señor Jesús significa. Vuelvo y les digo que pragmático es uno. En esto no se puede ser práctico. El ser práctico en esto es imposible. Uno tiene que ser trascendental en esta clase de cosas. No se está refiriendo a una comida, está refiriéndose al hecho de por qué Dios escogió la sangre de esos animales para ofrecerla en sacrificio en el tabernáculo. No se refería a lo que usualmente luchamos allá, que si se come o no se come. Y lo otro era que la sangre, como tenía la vida de esos animales, servía como propiciación, porque había que matar a alguien como propiciación por el pecado. En este caso, un animal, etc. Y además prohibirle que le siguieran ofreciendo sacrificios a otros dioses con D pequeña, llamados ídolos, y en algunas versiones, como es válido, demonios. Lo que se le sacrifica a los ídolos realmente se le está sacrificando a los demonios. Ahora vamos a leer Gálatas 3, 24 y 25 en esta versión. Escuchen lo que dice. Por eso la ley era nuestro guardián hasta que llegó Cristo. El resultado es que estamos aprobados a través de la fe. Ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Bien, gracias. El antiguo pacto estaba diseñado para que la persona se salvara. No. Es ley de Dios, es buena, agradable y perfecta, es espiritual, pero el ser humano nacido bajo pecado no podía cumplir esa ley, imposible. De manera que
la realidad del pacto no era para que la gente se salvara, sino para que se diera cuenta lo pecaminoso que era el pecado y los pecados que la persona cometía. Entonces, allá en Gálatas 3, 24 y 25, Pablo, que está defendiendo la sana doctrina contra los judaizantes que querían hacer que los gentiles se circuncidaran y volvieran a los sacrificios del antiguo pacto, además meterlos ahí, les dice, no, escuche, la ley, el antiguo pacto es un guardián que nos vigila para llevarnos hasta el momento en que Cristo aparece, que es el nuevo pacto. Pongamos este ejemplo. Una persona, y he hablado con varios, que ha sido privada de la libertad por meses, por años o por décadas, cuando sale y por ejemplo está en una reunión allí en el centro comercial tomándose un cafecito, automáticamente, perdónenme el ejemplo, cuando quiere ir por ejemplo al baño, busca casi que automáticamente dónde está el guardián para pedirle permiso para ir al baño, ¿correcto? Cuando se da cuenta que está ¿qué? Libre, y puede ir libremente a hacer la diligencia. Resulta, pongámoslo en este ejemplo, ¿qué es el antiguo pacto? El antiguo pacto es el que siempre nos dice que está malo. Ahí están dos amigos, salen y entran a un almacén, y en ese almacén ven una platica por allá mal puesta y dice, wow. Pero entonces miran al guardián, y el guardián, que es la ley, le dice, ¿no qué? ¿No qué? No robarás, ¿correcto? Dice, ay, no puedo robar. ¿Por qué? Porque la paga de eso, ¿qué va a ser? La muerte. ¿Pero por qué tengo estas ganas de hacer eso? Pues precisamente porque has nacido bajo pecado y querés cometer pecados, pero si lo haces, te mato. Bien, la gracia es la libertad de eso. Esa ley nos hizo dar cuenta, le está diciendo el hermano que escribió los hebreos a los hebreos cristianos, esa ley era la que nos tenía que estar continuamente diciendo que era malo hasta que llegara Cristo. Otro ejemplo, pero resulta que el antiguo pacto mal dirigido es como esa vara de premios que colocan allá en las veredas y la llenan de melaza o de miel o de mantequilla hasta allá, hasta la punta de allá arriba hay unos premios, entonces eche pues a subir, y uno ya va coronando y para abajo. Lo mismo ocurría con la ley. Allá estaba supuestamente el que la cumpliera llegaba a Dios, pero cuando uno iba a llegar allá había cumplido 9, sí, para hablar solo de los 10, y pum, fallaba en uno, otra vez para abajo, porque la paga del pecado era ¿qué? Muerte y volver a empezar. Mientras que la gracia es, por lo que Cristo hace, que es lo que estamos viendo aquí en Hebreos, yo ya llego a Dios es por la gracia. Y desde la gracia, que es la que realmente me acercó a Dios, porque para eso se dio el nuevo pacto, puedo cumplir todos los mandamientos que hay de ahí para abajo, que es el antiguo pacto de Moisés. Porque Jesús dijo que no había venido a abolir la ley, sino ¿a qué? A cumplirla, ¿o no dijo eso? De la misma manera, todo aquel que en Cristo llega a Dios tiene que hacer lo mismo, ya desde su posición de nueva criatura, no nacida bajo pecado, porque nace de la naturaleza de Cristo, y entonces puede cumplir la ley no para llegar a Dios, sino porque ya a Dios llegó y por esa naturaleza le es fácil cumplirla. Pienso que esos ejemplos son muy didácticos y nos pueden ayudar mucho. Entonces, todo esto para mirar por qué el antiguo pacto en Cristo Jesús es abolido, porque hay una sangre mejor que la que estaban ofreciendo en el antiguo pacto, porque hay un sacerdocio diferente, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec y no el sacerdocio de Aarón, porque la sangre es mejor, porque ya no es de animales y de machos cabríos, y es una sangre imperfecta. Y además aquí tenemos un sumo sacerdote que a la vez es el sacrificio. Estos animales eran mudos e iban en contra de su voluntad al sacrificio. Ellos no iban felices a que los mataran, mientras que el Señor Jesús le dice, por ejemplo, a Pilato: no, es que a mí nadie me quita la vida, ¿yo la qué? Yo la pongo. Yo no vengo aquí en contra de mi voluntad. Recuerde que les decía a los discípulos: voy a Jerusalén, me matan y al tercer día resucito. Entonces, Él es en la propiciación. Además, no viene a ofrecerse en ese tabernáculo que es la sombra,
porque ahí en ese tabernáculo que es la sombra, solo podían tocarlo los de la tribu de ¿qué? ¿Aló, mis amigos? De Leví. Y solo podían entrar hasta el lugar santo los que de Leví fueran ¿qué? Sacerdotes. Y al lugar santísimo solo podía entrar ¿el qué? El sumo sacerdote escogido de entre esos sacerdotes. El Señor Jesús, entonces, como según la carne nació en la tribu de Judá, Él no podía entrar allá. Puede estar por los alrededores y mirar la cosa, pero entonces Él viene a decir: yo soy el sumo sacerdote del tabernáculo o templo real, que es de ahí es de donde Moisés copió todo lo que ustedes están haciendo, ¿correcto? Y entro con un mejor, como no entro a ese porque la sombra a mí no es para mí, yo soy de lo real, entro al mismo cielo en donde está el verdadero templo del que Moisés tomó y copió todo y se le dio inclusive como debía sacrificar y todas estas cosas, y entro como sumo sacerdote y como sacrificio también. Entonces ahí viene algo. ¿Recuerdan allá que en Pedro dice que somos real qué? Sacerdocio, nación qué? Santa. Por lo tanto, a ese real sacerdocio que está refiriendo ahí Pedro es según el orden aarónico o según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, porque es que en Cristo Jesús, de las dos razas, digámoslo así, la judía y la gentil, se hace un solo pueblo, una sola nación, que se forma de los judíos que en Cristo Jesús han creído y de los gentiles que en Cristo Jesús han creído, y se forma el nuevo Israel, la nación santa de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros jamás podríamos entrar allá. Si no podían entrar los de las otras 11 tribus que eran de ahí, ahora nosotros que ni tribus teníamos, ni patriarcas, sin Dios y sin ley en este mundo, dice una de las cartas de Pablo. Ahora procedo a leer lo que habíamos visto la vez pasada aquí en Hebreos 9. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo, miren el Dios Espíritu Santo ahí, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no hacen perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Por eso había que hacer los sacrificios cada año. Cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía por los pecados de él y de su familia y por los pecados del pueblo, con sangre que no era como la que ya sabemos apreciar, sino que era sangre de la becerra y de los machos cabríos aquellos, y que limpiaba solo lo externo del ser humano. Miren por ejemplo que ahí dice: el que se encontró con un cadáver allá cuando leímos en el Levítico y lo tocó, entonces quedó impuro. Hay que mezclar las cenizas de la becerra y con agua y rociarlo para que quede ritualmente puro. De la misma manera acabamos de leer que si alguien se encontraba un venado o algún animalito por ahí muerto y lo tocaba, se tenía que ir a lavar con agua allá en el campo y esperar a la noche para que fuera ritualmente puro. Se lo purificaba, pero ¿qué quedaba en la conciencia? Yo lo hice para ofrecer algo por mi culpa, por la culpa quedaba ahí, la conciencia quedaba sucia. Yo era limpio externamente, pero por dentro era consciente de toda mi suciedad, y por eso es que cada año yo debía ir a presentar esos sacrificios que aplacaban la ira de Dios, no lo satisfacían y medio me limpiaban a mí para poderme acercar a Él en esa clase de comunión imperfecta, no por la ley que es buena, sino por mi condición. Recuerden que Aarón, en cuanto a función, sí era superior a sus hermanos, pero en cuanto a condición estaba en la misma miseria que ellos de pecado. Entonces, esta situación, estos sacrificios se hacen es para que haya pureza, pero resulta que quedaba puro por fuera, pero impuro por dentro, en el sentido de que la conciencia me seguía ¿qué?
Acusando. Y no solamente me acusaba la conciencia, sino que me acusaba el mandamiento de la ley y del pacto. Y por eso había que presentarla. Cada año Dios sabía, allá vienen. Y ofrecían los sacrificios. ¿Para qué? No para quitar, sino para tapar. Y ellos se van, dicen, el próximo año tengo que venir, porque entonces la culpa siempre me va a estar señalando. Al que practica ese culto, dice este versículo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, o sea, ese antiguo pacto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, como lo hemos observado, de diversas abluciones, lavamientos, como ya nos explicaron, y ordenanzas acerca de la carne, es decir, exterior. Esas sombras eran impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La verdadera reforma no es en el siglo XV, la verdadera reforma no es por allá en el XIV con Hus. La verdadera reforma fue hace 2000 años, cuando se viene a reformar a través del nuevo pacto y se abroga todo el antiguo pacto con sus rituales y sacrificios que eran repetitivos anualmente, y ahora se celebra uno y un único suficiente sacrificio para siempre, según el orden sacerdotal de ¿quién? De Melquisedec. Muy bien, impuestas al tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente el reformador, Cristo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, porque no fue que el sumo sacerdocio de Melquisedec fue un aparecido, ya lo vimos por ahí en Génesis 14 apareciendo, ya lo vimos en el Salmo, entregado a Jesús para que tuviese un sacerdocio para siempre, y ya lo vemos realizado hace 2000 años, cuando efectivamente en lo que se hace en la cruz para Dios se realiza todo lo que se había venido profetizando. Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Aquí les empieza a hablar del tabernáculo, es que no me puedo quedar ahí. Ya vimos que uno es el tabernáculo que había en la tierra, o el templo que había en la tierra, que era sombra, pero al tabernáculo que está diciendo que es más perfecto es el tabernáculo que está siempre presente delante de Dios y que siempre ha estado, del cual Moisés copió las cosas. Mientras que el tabernáculo terrenal lo hicieron los seres humanos, por mandato de Dios desde luego, del que tomaron, del que calcaron la maqueta, no fue así. Este tabernáculo perfecto no es hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y se entra a él no por sangre de machos cabríos ni de becerros, porque con esa sangre de machos cabríos y becerros es que se entra a la sombra, al tabernáculo terrenal, donde se celebra según el orden de Aarón, sino por su propia sangre, por la sangre de Jesucristo, que no es sangre de animal, no es sangre imperfecta, es más, es sangre divina, sino por su propia sangre. Y no cada vez al año y al año y al año y al año ad infinitum, sino que como ese sacrificio, lo lindo de este sacrificio, escuchen esto, es que el Señor Jesús no tiene que ofrecer sangre por sus ¿qué? Porque Él no ¿qué? No pecó. ¿Y por qué no pecó? Porque no nació bajo ¿qué? Bajo pecado, y además es Dios hecho hombre. Él baja en semejanza de carne, no en carne. Entonces, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar ¿qué? Otra vez, como estamos renovando mente con los hermanos hebreos de hace 2000 años, y ellos en el capítulo 5 y 6 el escritor ya les dijo: ustedes debían ser maestros ya después de tanto tiempo, pero no se les puede dar alimento sólido, sino que han perseverado en la leche, y muestra las 6 cositas que son leche según el escritor a los hebreos, y les empieza a hablar de el sacerdocio de Melquisedec, eso es alimento sólido. Les empieza a hablar de este nuevo tabernáculo perfecto, eso es alimento sólido. Les empieza a hablar de una mejor sangre, eso es alimento sólido. O sea, a partir del capítulo 6 él se desparrama en alimento sólido y lo cuña con leche, porque él les tenía que ir sacando despacito para que el cambio de clima no los fuera a matar. Entonces, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo.
¿En cuál lugar santísimo? ¿En cuál lugar santísimo? ¿En el tabernáculo de cuero o en el de ladrillos? ¿En cuál? En el celestial, en el que no se había hecho por manos de hombres. Entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? El orden sacerdotal de Aarón, ¿qué redención ofrecía? Una redención temporal. Anualmente había que hacer sacrificios, mientras que eterno es de una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención, porque en últimas lo que Dios quería era que el oficiante, el oferente fuese redimido. Para eso no fue Dios pues aquella sangre, la sangre que en la sangre está la vida de los animales, se las doy para que la tengan como propiciación por sus pecados. Eso es redención. Pero esta sangre, la del Señor Jesús, obtiene una redención eterna y aclara, recuerden, leche y alimento sólido, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, la que se ofrecía ya en el tabernáculo terrenal, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, ya leímos todo un capítulo, ¿se acuerdan cuando leímos ese capítulo de Levíticos de que les dije, busquen la vaca? Sí, muy bien. Y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, entiéndase, para la parte externa del ser humano. Él hace una comparación enorme, dice, ¿cuánto más la sangre de quién? ¿De quién? De Cristo. Ojo, Él no está convenciendo a estos hebreos de que creyeran en Cristo. Ellos ya creían en Cristo. Él no está convenciendo a estos hermanos hebreos de que Cristo es Jesús. Ellos ya sabían que Jesús es el Cristo. Él los está desafianzando en las virtudes y bondades del nuevo pacto para que no se fueran a deslizar, capítulo 2, a retornar al sacrificio del tabernáculo terrenal, del cual ya se les explicó que fue cancelado. Porque si ellos vuelven a sacrificar allá y si ellos vuelven al antiguo pacto, ya no tendrán más propiciación por sus pecados, porque Dios decidió que en Cristo Jesús es que hay redención y hay un nuevo pacto y por lo tanto hay una nueva ley. Sí. Pastor, en el antiguo pacto, pregunta, en el antiguo pacto la sangre no daba convicción de pecado, no daba convicción de pecado, y en el nuevo pacto la sangre de Cristo nos da convicción de pecado. Entendiendo convicción, ¿cómo? Convicción de pecado, justicia y juicio. Ah, ya, no, es que la sangre no es la que nos convence de que soy pecador. No, en el antiguo pacto, ¿qué me convencía de que soy pecador? La ley. No matarás, no robarás, no adulterarás. ¿Quién la daba? La ley, correcto. Listo, ahora sí, en el nuevo pacto, ¿quién me convence? El Espíritu Santo me convence ¿de qué? Muy bien, porque son dos pactos ¿qué? Totalmente diferentes. Es más, tú y yo no podríamos entrar al tabernáculo, ni teníamos siquiera acceso a la ley, porque era para ¿quiénes? ¿Quiénes son los destinatarios del primer pacto? El pueblo de Israel, en primer lugar, ¿cierto? ¿Y quiénes son los destinatarios del segundo pacto? En primer lugar, los judíos. Siempre Dios premió a su pueblo en ser lo primero para ellos. Vale, pero ¿a qué voy? La sangre no es la que me convence de pecado, de justicia y de juicio. La sangre es la que me redime del pecado, de la justicia y del juicio. Allá en el antiguo pacto yo presentaba la sangre del animal y esa sangre servía para aplacar la ira ¿de quién? De Dios, y para ayudarme a ser limpio exteriormente. Para eso sí sirve la sangre. La sangre en el nuevo pacto sirve para ofrecer un sacrificio eterno completamente y redención por el pago de todo pecado en el cual nací y de todos los pecados que por haber tenido esa naturaleza cometí. De una vez, ¿y para qué? Y para siempre. Perdón, Estelita, voy bien, es que me emociono y de pronto atropellé tu pregunta. Sí, está claro. Entonces, mira,
Cuando dice de una vez y para siempre, no es, de una vez y para siempre, entonces quedo libre de pecado, vamos, ahora sí vamos a ahorrar la plata. No. Cuando dice que de una vez y para siempre, eterno, es que el sacrificio del Señor Jesús, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y haber ofrecido su sangre preciosa, toda persona en cualquier generación, arrimándose a esa hermosa revelación que el Espíritu Santo nos da, es automáticamente justificado delante de Dios y es libre de su antigua naturaleza, se le da la nueva naturaleza de Cristo y ahora es acepto en Dios. Tal vez si leemos un poquito más me hago entender otro poco. Dice que la sangre de Cristo es mejor, está diciendo acá el escritor a los Hebreos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo entra a funcionar, se ofreció a sí mismo sin ¿qué? Sin mancha a Dios. Aún el cordero que sacrificaban los israelitas en las festividades, que era perfecto y sin mancha y sin error, es una sombra del cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y ahí sí viene, recuérdenme que no limpiaba el antiguo pacto en el ser humano. ¿La qué? La conciencia, la culpa. Esta sangre, la del Señor Jesús, sí. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis ¿a quién? Al Dios vivo. Entonces miren la gran diferencia entre un pacto y otro con otro ejemplo. Ahí están los tipos aquellos, ¿cierto? Nos robamos la plata. Entonces, a propósito, el antiguo pacto que sí necesita maestros que la enseñen, porque el nuevo pacto necesita ser enseñado. ¿Por qué? Porque allá se necesitaba un sumo sacerdote conocedor que le dijera al pueblo que estaba bien y que estaba mal. Cuando está Esdras y Nehemías en el asunto aquel de la reconstrucción precisamente del templo, Esdras se coloca en un púlpito de madera y además escoge un equipo de levitas que les fueran diciendo al pueblo que estaba mal hecho, para que se arrepintieran de las cosas. En el nuevo pacto, dice Juan, ustedes ya no necesitan quien les enseñe, porque la unción del santo que está en ustedes les enseñará ¿qué? Todas las cosas. Eso no quiere decir que no haya profetas, evangelistas, pastores y maestros y el otro y apóstoles en el nuevo pacto, pero no son personas que están fuera diciéndole a otro lo malo que están haciendo, sino que están dentro del cuerpo nutriéndose para lograr juntos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Allá en el antiguo pacto no había eso. Por eso dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a qué. El antiguo pacto entonces era de esta manera. Mira, yo me daba cuenta de que había pecado porque allá decía no. ¿Me estoy haciendo entender? Allá decía no. Y como no era suficiente todo ese ejercicio, realmente yo vivía en ese pacto hasta mi siguiente pecado, que volvía y me decía, pecaste otra vez, porque no me liberaba de mi naturaleza ¿qué? De pecado. En el nuevo pacto, como si soy liberado de mi naturaleza pecaminosa por haber nacido de nuevo, yo ya no tengo que estar mirando para atrás qué no hacer, sino que ahora estoy mirando para adelante qué sí puedo hacer. Mientras en el antiguo pacto yo estoy pendiente de no pecar, en el nuevo pacto yo estoy pendiente de desarrollar mi vida en el Espíritu para tener comunión con Dios, porque ya estoy con Él y estoy en Él. Ya no estoy usando, digámoslo así, perdónenme la expresión, toda esta herramienta que Dios nos da para dejar de pecar, porque el que pecaba ya ¿qué? Murió cuando creyó en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué me sirve ahora la vida si ya estoy en una naturaleza libre de pecado y estoy renovando mi mente para no seguir usando mi nueva naturaleza para pecar? Entonces, al desarrollar mi mente al renovarla en los caminos del Señor, por ejemplo a través de la lectura juiciosa como nosotros estamos haciendo, entonces soy libre para vivir la vida del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra esas cosas no hay ¿qué? Ley. ¿Para qué si es la ley? Para el que anda en ¿qué? En las obras de la carne, porque para las obras de la carne sí hay ley. Entonces, como ya estoy en la vida del Espíritu, yo ya no tengo que estar mirando al guardián para que me diga que
que no puedo hacer eso, o para pedirle permiso, para saber que me van a sancionar, porque yo ya me morí y ahora estoy en la nueva naturaleza de Cristo y puedo tener comunión con Dios. Por lo tanto, la vida del Espíritu a mí me debe servir para tener comunión con Dios y no para estar usándola a media petaca solo para dejar de pecar, porque la vida en el Espíritu me ha sido dada para tener comunión con Dios. ¿Sí me hago entender? Pero miremoslo acá. Limpiará vuestras conciencias de obras muestras para que sirváis al Dios vivo. Ay, rayos, no ha avanzado. Así que por eso el Señor es ¿qué? ¿De un qué? Si hay un pacto nuevo es porque hay uno ¿qué? Y ya leímos en capítulos atrás que puesto el nuevo pacto, abrogado o derogado el ¿qué? El antiguo. Y como él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es mediador, porque Aarón era mediador entre Dios y los hombres y Dios. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote mejor. Claro, y es mediador de un nuevo pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Recuerden que el primer pacto era simplemente no. Necesitamos pagar eso, pero no hemos podido porque cada año se nos vuelve a crecer la cosa. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y cuál es la herencia eterna? ¿La vida qué? Eterna. Y además ser hijos e hijas. Y ahora está abierto para toda la humanidad, porque si siguiéramos circunscritos al sacrificio en el tabernáculo terrestre, solo sería para israelitas de nación, solo sería para entrar a los de Leví, solo podrían entrar hasta el lugar santo los sacerdotes, y solo podría entrar hasta el lugar santísimo el sumo sacerdote. O sea que los demás out, hasta el Señor Jesús estaba out de ahí porque era de otra tribu. Entonces los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y habla de un testamento, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. O sea, para yo poder ir a reclamar mi testamento, primero tiene que haber muerto la persona que testó. Eso es, qué hermoso. Por eso era que había que matar los animalitos. Por eso es que ahora tenemos que asesinar al Señor Jesús, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador ¿qué? Vive. Entre tanto que el testador vive, pues estamos esperando todavía que se muera para poder recibir los beneficios de la herencia. Mientras no se muera, no tenemos, sí tenemos herencia, pero en suspenso. Hasta ahí llegamos la vez pasada. El escritor avanza más, porque él necesita meternos en el capítulo 10, 11, 12 y 13. Él ha venido poniendo juiciosamente, yo vuelvo y les recomiendo, de verdad, de una manera sincera, tómese la libertad gloriosa de ir a YouTube y escuchar desde el capítulo 1, tin, y vas a ver toda la luz que nos ha dado, que nosotros, a pesar de ser creyentes en Cristo Jesús gentiles, toda la luz que se nos ha dado por estarle explicando este escritor a los hebreos creyentes en Cristo Jesús judíos. Porque es la misma, es la otra cara de la misma moneda. Así como nos fue explicado a gentiles en Romanos, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en el mismo Gálatas, en primera y segunda de Tesalonicenses, en primera y segunda de Timoteo, en Tito, en Filemón. Ahora estamos viendo que esto es lo mismo, pero para su pueblo, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Recuerden, ya leímos juiciosamente varios capítulos de Levítico, algunos de Números, en donde vimos que Moisés rociaba la sangre, que Aarón rociaba la sangre, todo se limpiaba con sangre. Entonces él está entre el alimento sólido y lo antiguo y les dice, de donde ni aún el primer pacto, el de Moisés, fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro donde estaban escritos y también a todo el pueblo.
y esta era la fórmula en la que oralmente lo decía. Cuando dice acá diciendo es porque está ya en el Antiguo Testamento. Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, porque ya vimos que se hacía con la sangre, por eso leímos el Levíticos 17. Y además de eso, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? ¿De machos qué? Cabríos, y de la becerra, de la becerrita roja. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Míralo ahí, Estela. Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. O sea, no se le borra hasta que no traiga sangre. ¿Y por qué sangre? Porque en la sangre de los animales está la vida. ¿Por qué el Señor Jesús necesita ofrecer su sangre? Porque en la sangre de Él estaba la vida. Entonces, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. A ver, retrocedamos acá un poquito. ¿Por qué se rociaba la sangre sobre las personas? Porque necesitaban ser perdonadas. Y terminamos diciendo la vez pasada que cuando ya uno tiene este concepto claro de lo que es la sangre, y sobre todo la sangre del Señor Jesús, no la de un macho cabrío, de una becerra, uno se da cuenta lo serio que es esto del pecado. No tanto de pecar, porque es consecuencia del pecado, ¿sí? Por haber nacido bajo pecado, que es grave, sino del pecado en sí. Eso fue muy serio. Lo que esta parejita en el jardín del Edén hizo fue, se tiró en la batica de cuadros de toda la humanidad por todas las generaciones, a tal punto que cuando el Señor viene, permítame expresar esto sin ningún asidero, cuando el Señor viene, los encuentra que se habían cubierto ¿con qué? Sí, dice, la Escritura dice o no, que se habían cubierto ellos ¿con qué? Y Él los cubre ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Dígalo. Con pieles. Y el animalito va entregando la piel así, sí, señor, llévesela para que vista a los pobres desnudos. ¿Qué hubo que hacer con el animalito? Muy bien, siempre estuvo ahí presente. Vamos a ver en el capítulo 11 de Hebreos que esa cosa quedó clara desde siempre, porque resulta que un hermano llamado Caín y otro Abel llevaron ambos ofrendas al Señor. Caín, que era el primogénito, el mayor, llevó, como él era labrador, llevó del fruto de la tierra lo mejor, las mejores piñas, los mejores frutas, las mejores verduras, y la puso ahí. Mientras que Abel, que era pastor de animalitos, llevó lo mejor de sus ganaditos. Y dice que miró Dios con agrado la ofrenda de Abel, mas no la de Caín, porque ahí había intervenido la muerte de algo. Uno no sacrifica una fruta. Sí, es más o menos como la idea. Entonces, y sin derramamiento de sangre, ¿qué? No se hace ¿qué? Remisión de pecados, no se cubre. Entonces, esto es muy serio. Por eso, cuando Dios exige sangre en sus sacrificios en el antiguo pacto, la provee a través de los animales. Pero en el nuevo pacto, Dios también la exige y la provee a través de su Hijo. Ahí es donde está la relación que Dios quiere tener con nosotros. Completamente ágape. Es un amor que solo quiere el beneficio de aquellos seres que aman. No hay ningún egoísmo en eso. Entonces es tanto, miren, nosotros no ponemos nuestra sangre para llevársela a Dios, ni siquiera la de los animales. En el nuevo pacto, Dios hace la exigencia, hace la provisión, hace el sacrificio y nos da la bendición. Entonces uno se da cuenta de que, el Señor Jesús no fue a la cruz del Calvario por deporte y porque estaba muy ser crucificado. No, ahí hay algo más profundo. Cuando yo tengo ya esa revelación y he nacido de nuevo, no solamente entiendo esta dimensión tan tremenda del ágape de Dios en este sacrificio perfecto en donde se ofreció sangre, sino que ahora yo me doy cuenta del tremendo respeto que yo le debo tener a la cosa. Porque si no, entonces se me convierte en un deporte tremendo ir y venir de la carne al espíritu constantemente. Señor, un momentico. No, me surge una duda, ¿cuál es la razón de que se haya tenido que derramar toda la sangre del Señor Jesús? O sea, porque dice que Él derramó hasta su última gota de sangre, ¿cierto? Con base en esto que estamos diciendo, ¿hay alguna razón de que hubiera sido toda completa? Claro, porque cuando se hacía el sacrificio en el antiguo pacto,
Recuerden que el antiguo pacto son las sombras, ¿cierto? Muy bien. En el antiguo pacto se tenía que sacar hasta la última gota del animal, pero la respuesta está en el mismo capítulo de Levítico que te di, en el 17, porque en la sangre está ¿qué? La vida, y solo la vida, mejor dicho, había que poner una vida inocente, porque el becerrito era inocente, la becerra era inocente, la becerra no fue la que robó esa plata, ¿cierto? ¿Quién se había robado la plata? Esa señora o ese señor, correcto. Pero entonces, ¿qué hace? Hay que sacrificar un inocente para redimir ¿a quién? ¿Al qué? Al culpable. El Señor Jesús derrama hasta su última gota de sangre, y Él es ¿qué? Inocente, y redime a una humanidad completamente culpable hasta los tuétanos. ¿Por qué? Porque en la sangre del Señor Jesús estaba la vida. No podía quedar nada. Además, para poder sacrificar al animalito había que matarlo. No era que hagámosle una diálisis, saquémosle sangre y le metemos por el otro lado para que medio viva. No, se moría. Tanto que por ejemplo, la vaca, hablemos de la vaca. ¿Recuerdan la vaca? ¿Qué había que hacer con la vaca después de sacrificada? Quemarla, medio quemarla. ¿Había que dejarla en qué? En cenizas completamente. Por eso el Señor Jesús muere completamente. Pero no quiero hacer, porque miren, el antiguo pacto es tan atractivo y tan enredador viéndolo bien para la mente, que por eso el escritor a los hebreos tiene que escribir esta carta, para que estos no se fueran a trastear otra vez para allá, porque tenían que entender bien lo que Cristo había hecho, porque si no la mente te jala para allá, porque era de ritos, era de cosas que sí se veían, mientras que en el capítulo 11 vamos a entender que todo esto uno se lo apropia por la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso el Señor Jesús es el cordero que es inmolado. Bueno, pero entonces el escritor ahora está diciendo, todo allá se limpiaba con sangre. Ahora viene al alimento solo y dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre de machos cabríos y de la becerra. Entonces él empieza a comparar los dos pactos, pero sin apartar los ojos de Jesús. Aquellas cosas que eran sombras se purificaron con sangre, así fuesen solo figuras, la maqueta. Pero cuando dice aquellas cosas era el tabernáculo terrenal. En el nuevo pacto, la reconciliación de Dios con la humanidad, porque es el tabernáculo real, es el sacrificio real, debe darse sobre una base divina, que es la sangre del Señor Jesús, que es divina, y no con la sangre de machos cabríos, que es incompleta, no es suficiente, y además ofrecida por un sumo sacerdote perfecto, que no ofrece sangre por sus pecados, y no por un imperfecto que iba igual de pecador allá al frente a llevar la sangre por todos. Por eso les digo yo, qué impresión, la sangre no es un chiste. A esta revelación de alimento sólido es que el escritor los quiere llevar, para que no fuercen a dudar ni siquiera una milésima en sus mentes de siquiera como nos devolvemos. No, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran crucificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Yo no puedo ir a sacrificar en el nuevo pacto con la sangre de un animal, porque eso es lo real. Lo de los animales era sombra. Las celestiales exigen algo mejor. En el caso del original y lo real, que no es figura, que no es sombra, es la sustancia misma de las cosas. Entonces ahí es donde viene a aclarar, y prácticamente a partir de este versículo el hermano se despega, porque él necesita entrar de una vez a la revelación completa. Y por eso les dice, porque no entró Cristo con su sangre en el santuario hecho de mano. Ya aclaramos que ni podía entrar. En ambos pactos había un tabernáculo. Hay un tabernáculo.
En ambos pactos hay unas ordenanzas, en ambos pactos hay un sacerdote, en ambos pactos el sacerdote es un mediador, en ambos pactos los que llevan el sacrificio son los beneficiados con el sacrificio. Pero resulta que el nuevo pacto es mejor pacto en toda la dimensión de la palabra, porque es efectuado por Cristo, y Cristo no ministró en el antiguo pacto sino en el nuevo, porque el Señor Jesucristo no entró en el santuario hecho por mano, que era figura del verdadero. No creo que el escritor a los hebreos estuviera pensando que los hermanos hebreos de hace 2000 años eran creyentes en Cristo Jesús, eran cortos de mente, sino que él tenía que dejar esto muy claro, demasiado claro, para que a la vez ellos se los pudieran explicar a otros. Figura del verdadero, es decir, como Cristo ministra en el nuevo pacto, él no entró en el tabernáculo hecho por manos de hombres, sino ¿dónde? ¿Dónde entró? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros como sumo sacerdote delante de ¿quién? Del Padre. Cabe anotar, recordemos, que en el lugar santísimo había un arca. Dentro del arca había 3 cositas. ¿Me recuerdan qué había? La vara reverdecida, mejor en orden. ¿Qué había? Primero, ¿qué? El maná, ¿sí o no? Después la vara reverdecida de oro y creo que las tablas. Y sobre el propiciatorio del arca, ¿qué había? ¿Unos qué? Unos querubines. Ojo acá, no es que Dios estaba metido en la urna y que uno lo destapaba y salía, ¿sí? No. Recuerden que un salmo dice que Dios cabalga sobre querubines, ¿vale? Entonces la presencia de Dios es la gobernante, pero eso es una sombra. Cuando el Señor Jesús entra en el cielo mismo, ¿recuerdan la ocasión en que Él resucita? A propósito, la becerra resucitó. Había que matar una cada año. Y el par de machos cabríos resucitaban. No, había que matar uno cada año. Es más, había que echar a perder al desierto uno llamado Azazel, que cada año. Pero aquí tenemos un sacrificio que es completamente muerto, completamente inmolado. Pero además, ¿qué sí ocurre con este sacrificio? ¿Qué hace? Resucita. Era algo que no se veía en el antiguo pacto. Entonces, al resucitar, Él dice, pues ya resucité. Ahora queda abierto el lugar santísimo para todo aquel que en mí crea. Entonces me voy a sentar a la diestra de ¿quién? Que es el que habita en el lugar santísimo del tabernáculo real. Entonces, al habitar en el tabernáculo real, dentro del lugar santísimo, lo prodigioso de esto es que allá en el otro tabernáculo, que era sombra, ¿qué fue lo único que pasó en la cortina? ¿Sé qué? Se rasgó de arriba abajo, porque ya se rompió el pacto. Pero el nuevo pacto queda vigente, porque ahí es donde está sentado Cristo desde hace 2000 años, hasta que regrese por segunda vez a cerrar todo lo que tenga que cerrar, porque recuerden que todo este pueblo lo están barriendo para entregarlo. Entonces, Dios entra, cuando el Señor Jesús resucita, ¿qué es lo primero que hace? Lectura juiciosa de los evangelios. ¿Qué es lo primero que hace? Una señora lo va a tocar y ¿qué le dice? No me qué. ¿Estaban jugando qué? La lleva. Le dice, no me toques, ¿por qué? Porque aún no qué. Me le tengo que presentar. Vale. Desde luego Él volvió después y estuvo 40 días con los discípulos, pero sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no en la tierra, en el mismo cielo, ante Dios el Padre. Y no fue como cuando Él oraba todas las mañanas en la madrugada en su omnisciencia, sino que ahora está mismo dentro de su presencia, presente, de cuerpo presente y resucitado. No en su omnisciencia o por el Espíritu Santo, por revelación, por discernimiento, o representado en un templo allá en la tienda de reunión, sino en la misma presencia de Dios, face to face, cara a cara. Este segundo idioma se me sale, disculpen. Y Cristo mismo en su propia forma entra de una manera definitiva y eterna y se sienta inamovible e inconmovible a la diestra de Dios. Entonces, en la tierra, cuando el Señor Jesús estuvo, representó como sumo sacerdote a Dios delante de los hombres. Él le dijo, ¿cómo así, Pipe, que te muestre al Padre? ¿No me has visto? Yo soy, Él en mí y yo en Él. Y cuando entra al mismo cielo, nos representa a nosotros delante de Dios, completándose el ciclo completo de lo que el sumo sacerdote hace. Y recuerden que Él está aclarando eso a aquellos, y no para ofrecerse muchas veces,
porque entonces tendría que ser cada año, Señor, ya vengo, y van, y me vuelven a crucificar, y vuelvo a subir, porque eso había que hacerlo era con la becerra y con los machos cabríos en el antiguo pacto. Pero Él, como ofrece una mejor sangre, un mejor sacrificio, y es un mejor sacerdocio, de una vez, ¿y para qué? Y para siempre. O sea que, créeme, cuando el Señor ve esas vainas de cada semana donde vuelven y tan, dice, uy. Bueno, y además cuando mira para el otro lado y ve todavía que están esperando reconstruir el templo para iniciar otra vez los sacrificios, dice, no han entendido que este nuevo pacto es de una vez y para quién, y para siempre. Y no hay necesidad de hacer esas repeticiones porque queda como en déjà vu, como en la película de Matt. No, esto fue de una vez y para siempre, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote Aaroncito en el lugar santísimo cada año con sangre, además que ajena. Cuando el sacrificio perfecto que el Señor Jesús le preguntan, me imagino allá, dice, y la sangre la traigo puesta, soy yo el sacrificio. Y hablo, yo no vengo aquí como un macho cabrío o una becerra, no, aquí estoy, soy yo. ¿Y quién lo trae amarrado? Nadie, yo me entrego solo. ¿Y entonces por qué lo clavaron? No es para que no me huele, sino para que no me caiga. Disculpen. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ese antiguo pacto era limitado, era terrenal, era humano, era repetitivo, era figura, era sombra, era sangre de animales, era temporal. De otra manera, aclara, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Entonces queda ya demasiado claro para estos hebreos cristianos que Cristo no representaba el antiguo pacto, pues lo de Él era eterno, completamente eterno en todos los sentidos, en sacerdocio, en ofrenda, como persona. Pero ahora, en la consumación de los siglos, cuando habla de la consumación de los siglos, no era que todo se iba a acabar hace 2000 años, sino que ya de una vez el sacrificio se hizo para todos los siglos venideros hasta su retorno. Y por eso remata diciendo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, ahora sí, para quitar de en medio ¿qué? El pecado. Ante los hombres se presentó como sacrificio amplio y suficiente por todos los pecados, ahí en el Gólgota. O sea, en el Gólgota estoy derramando hasta la última gota de sangre, Juan Manuel. Además, les anulo la culpa que siempre estaba en sus conciencias y que cargaban sobre ustedes por su antigua naturaleza de pecado, y por eso cometían pecados vez tras vez. En el antiguo pacto, ustedes no quedaban limpios de esa culpa en sus conciencias, ni a mi Padre le satisfacía nunca esa serie de sacrificios, por eso había que ser repetitivos. Pero acá, en el nuevo pacto, hay un sacrificio que se hace uno solo con el mismo sacerdote, porque ya no es un sacerdote llevando el chivito, ya no es llevando la becerra, sino que el sacerdote va mano y vacío, porque él mismo es el ¿qué? Él mismo es el ¿qué? El sacrificio. Por eso el Señor Jesús, cuando Juan el Bautista lo ve, dice, he ahí el ¿qué? El Cordero. A propósito, recuérdenme, esta es otra idea que la cual no tengo fundamento, pero es válida. ¿De quién era hijo Juan el Bautista? De Zacarías. ¿Zacarías qué era? Sacerdote. Estaba oficiando esa vez que se le apareció el ángel y le dijo, su mujer va a quedar en embarazo. Correcto. Pero cuando qué tremendo, casi que ¿recuerdan ese ejemplo que nos puso ya el escritor a los hebreos y dijo que en Abraham Leví diezmó? ¿Recuerdan? Es casi como que el Leví está diciendo, vean un mejor pacto ahí. Vean un mejor pacto ahí. Entonces, se presentó de una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, en el antiguo pacto, no nos podemos cansar de esto, la sangre era ajena. Y los sacerdotes huían de la muerte. Recuerden que hasta le colocaban un lacito en el tobillo por si le daba el patatús allá a sacarlo. El sacerdote Aarón no iba, vengo feliz a morir, no, él decía, ojalá no me maten. Era completamente de criatura su reacción. La de Jesús es completamente de creador. No le tiene miedo a la muerte. Él no está diciendo, ay, me voy a morir. No. El Señor, él no le entra a eso. Lo que Él sí hace es vencer la muerte. Mientras le temían a la muerte, Él la vence.
se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido, me impresiona cómo termina este capítulo así, ¡pam!, inicia el versículo 27. ¿Qué estaba establecido? Una persona se muere y ¿qué? ¿Qué pasa cuando se moría? ¿El qué? El juicio. De la misma manera entonces el Señor Jesús muere, porque Él es el Hijo del Hombre, Él muere como hombre y se presenta ante el juicio para expiar a toda la humanidad que en Él crea, a toda la humanidad, y se puede apropiar de la humanidad todo aquel que en Él crea de ese sacrificio perfecto, porque como está establecido que las personas mueren una sola vez y debe haber juicio, por eso el Señor Jesús muere y de una vez rompe todo juicio. Por eso dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una vez muerto, llegaba al juicio. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede tener otro destino que llegar al juicio. Porque al haber nacido bajo pecado, entonces yo era llevado a cometer pecados y por ende el juicio sobre mí era muerte. La paga del pecado, ¿qué era? ¿La qué? La muerte. Por eso una vez muerto el hombre, listo el juicio. Pero Cristo tiene una gran característica, y es que Él no nace bajo ¿qué? Dígame, ¿no nace bajo qué? Bajo pecado, y además no comete ¿qué? Entonces cuando la muerte, que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y de ahí el juicio, ¿cierto? Se encuentra con Jesús, está completamente encartada, porque ni nació bajo pecado, ni cometió ¿qué? Pecado. Entonces dice, usted no debe nada, pero entonces él dice, sí, pero vengo a pagar. Pero si no debe nada, pero sí vengo a pagar lo de todos. ¿Con qué? Con este sacrificio perfecto, porque precisamente no debo nada, vengo a pagar lo de todos. Entonces, una vez paga, redime. Y cuando Él redime, comparte esa redención con todos aquellos que en Él crean, y los hace ¿qué? Libres, completamente libres. Le está explicando esto a Hebreos. A nosotros nos emociona, pero imaginen la emoción de aquellos que tenían el asunto de la becerrita cada año y de los machos cabríos. Entonces, como está establecido que los hombres mueran una sola vez y de ahí el juicio, miren qué impresionante esto. En el nuevo pacto, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Y para qué? ¿Para lavar qué? Ahora sí. ¿Qué lava? ¿De cuántos? De muchos, ad infinitum. O sea, no hay forma de medir a todos por los cuales Él pagó. Pero lo hizo de una sola vez. Dijo, punto final. No hay más repetición. Así como el hombre terrenal moría una sola vez, también he muerto una sola vez como Salvador y pago de una vez y no muchas. Aquí no vuelve nadie a cobrar nada. Y hay un término para este sacerdocio levítico, para este sacerdocio según el orden de Melquisedec, en el cual el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre para interceder por ¿quiénes? Pues, mira cómo somos nosotros de olímpicos. Cuando pensamos que el Señor Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre, pensamos que está intercediendo cuando éramos esclavos de las añadiduras, porque hay que cambiar de carro. El Señor está, dale, mandáselo, sí, y con dirección hidráulica y todas las cosas. No hay una licuadora con tapa, cambiásela, Señor, dale ese viajecito. No, Él no está haciendo eso, está haciendo algo maravilloso, y es que lavó los pecados y está intercediendo por nosotros, por la humanidad, no por mí, porque por mí ya intercedió de una vez y para siempre, sino por eso se ha demorado todas estas generaciones, porque generación tras generación se levanta alguien y dice, yo creo, dice, Él está aquí acudiendo a ti, amado Padre, en este tabernáculo preciosísimo que tenemos acá, el real, el eterno, donde siempre hemos estado, no con sangre de machos cabríos, no con la mía, ¿te acordás? Hace 2000 años, y entonces ese también entra, inscrito en el libro de la vida. Así también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, una sola vez, pagó una sola vez. ¿Hasta cuándo durará ese sacerdocio según el orden de Melquisedec? Y en el que está funcionando dice, y aparecerá por segunda vez su retorno, ¿sí? ¿Sin relación con qué? Con el pecado. Ya no viene a redimir, no, sino que dice que viene a salvar a los que le esperan.
no a salvar de muerte eterna, porque eso ya fue salvado, sino a que se convierta en realidad lo que por fe han estado viendo, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no de lo que no se ve. Mientras estemos acá a este lado y Él no haya retornado por segunda vez, estamos caminando por fe y no por vista. Estamos, mejor dicho, la fe son los ojos de lo real y eterno, porque mientras estemos aún sin su retorno, estamos creyendo la realidad que por fe se ve. Cuando ya estemos en su segunda venida, en su retorno, estaremos viendo lo que por fe creíamos. Entonces ya no andaremos por fe, sino que andaremos ¿por qué? Por vista. De eso se trata. En eso básicamente se resume el asunto, para poder entrar en pleno ahora en el capítulo 10. Y para eso, si Dios nos lo permite, nos vamos a ver la próxima semana. Padre, gracias por este tiempo tan especial y tan maravilloso que nos has dado, en el cual nos has permitido congregarnos en torno a tu palabra. Permítenos multiplicar esto, no en un conocimiento vacío académico, sino en vida, que nos permita mostrar con libertad la libertad a la cual hemos sido llamados para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.